un apoyo a Luis Abinader. Este es un tiempo de Luis Abinader. El electorado se divorció de Leonel Fernández, de Danilo Medina. Es que ya mayo está prácticamente definido. El partido de Luis Abinader obtuvo un 60% con los aliados. Te va a dar más de un 60%, porque a eso se le va a agregar el hecho de que ya hay una percepción de triunfo amplio, dice la oposición, en una situación desesperada de justificación de los resultados catastróficos para Fuerza del Pueblo, que es el que se proyecta por la figura del presidente Fernández. La abstención no cambia nada y se va a reflejar el 19 de mayo. Fíjense que lo estoy diciendo hoy para que después del 19 aquí lo analicemos. Que Luis gana en primera vuelta está fuera de debate. Yo creo que el primero que está muy claro en eso es el presidente Fernández. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Eddie Olivares, él es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Fue también un prestigioso miembro de la Junta Central Electoral, pero mucha gente también olvida que él fue el primer fiscal, el primer procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, hace unos añitos. Sí. Eddie, estaba un muchachito y era fiscal. Buenos días, bienvenido. Buen día, contentísimo de estar aquí con ustedes y conversar con el país. Sí, porque tenemos muchas cosas, Eddie. Tú estabas de viaje y te agradezco que casi saliste del avión para acá, o fue de ayer para hoy. Sí. Pero bueno, tú has leído las opiniones de la oposición sobre el discurso del presidente, cuestionando la cifra, cuestionando el país que él presentó, en fin. Lo mismo que pasa siempre de la oposición, porque cuando ustedes en la oposición también calificaban a sí mismos los discursos de los presidentes del PLD. Así, siempre hay un cuestionamiento de la oposición a los discursos de los presidentes, eso es natural. Y cuando estamos en medio de un proceso electoral, mucho más, usted no puede esperar que se diga, bueno, sí, fue racional en cuanto a tal tema, sí, es verdad. Sí, ni, por supuesto que entonces están los defensores del gobierno elogiando el discurso. De todas formas, lo más importante es que la rendición de cuentas es un mandato constitucional. El presidente acude ante el Congreso Nacional, y fíjense que no es una asamblea, la Asamblea Nacional, sino es una reunión conjunta de las cámaras para recibir las memorias que se supone que ya antes le han sido entregadas al Congreso, que es el fiscalizador de la administración. Y entonces ahí quedan las memorias de lo que ha hecho el gobierno durante ese año. Pero aprovecha el gobierno, el presidente, el jefe del gobierno, aprovecha el escenario para dar una proyección hacia el año siguiente, y ese es el discurso ya político. Pero lo más importante ahí es que se rinde cuenta sobre los resultados. Yo pienso que el tema electoral a 3 meses, hoy a 73 días de las elecciones presidenciales y congresuales, con unas elecciones celebradas 3 meses antes, configura lo que va a ocurrir en las elecciones, y como el resultado fue de un 60% prácticamente de la alianza que encabeza el PRM en cuanto a votación, y de sobre el 75% en cuanto a alcaldías, sin lugar a dudas, por el sistema que tenemos, que debe ser cambiado de elecciones separadas con 3 meses. Este es el único país donde las elecciones se separan con tan poco tiempo. Fíjense que si hubieran sido de medio término, el efecto, el impacto que hubiera tenido esas elecciones no fuera tal y como ha ocurrido, que ha enviado un mensaje demoralizador, un mensaje que le tumba
el ímpetu electoral a los candidatos, a los partidos de oposición, porque tú dices, bueno, pero faltan 2 años. Solo por eso que deben de volverse a unir. No, yo estoy de acuerdo es con elecciones de medio término, como era antes, cada 2 años, y que dio un buen resultado. El problema es, en esa parte, a 3 meses, ya las elecciones están prácticamente las siguientes, decididas. Si la diferencia del que gana las municipales es muy amplia, como ocurrió ahora. Por ejemplo, todo el mundo sabe que mayo, ¿qué es mayo? Unas elecciones donde Luis Abinader va a ser elegido con una votación amplísima, nosotros entendemos que es sobre el 60%, y es ir a unas elecciones ya predefinidas, ¿te entiendes? Si en una democracia siempre es conveniente una separación, ¿por qué? Porque si es con 2 años, mínimo 1 año, entonces está la posibilidad de que quien ha salido derrotado pueda elaborar estrategias, recuperarse, pueden ocurrir acontecimientos que le permitan recuperarse. Entonces, cuando es por 3 meses, mejor usted la hace toda junta. Ahí sí, mejor usted la unifica. Pero a una democracia... Porque también hay un tema de costo. Sí, bueno, pero ese no es el problema. ¿Qué es lo que ocurre en una democracia moderna? Siempre las municipales van separadas de las presidenciales y congresuales, en toda parte, en toda la región. Ahora, en ninguna separada por 3 meses. Tú volver a unificar elecciones es un elemento también que afecta la democracia en la esencia de la representación. ¿Por qué? Es una democracia representativa. Si las elecciones de febrero hubieran sido unificadas, si febrero hubiera sido con todas las elecciones, ya para los siguientes 4 años, el siguiente mandato, está definido que el que ganó se llevó todo. Entonces, en un solo día, para los 4 años. Mientras que la idea de separarla, en todo el mundo se celebran elecciones separadas, en los Estados Unidos es un modelo de eso, que el Congreso puede en un momento estar bajo el control de un partido y luego con las elecciones que se hacen de medio término, en el caso del Senado, puede entonces el otro... escalonadas, ¿no? No se eligen todos los senadores. No, se escalona porque es una forma de que en un momento el electorado tiene la oportunidad de premiar o castigar al gobierno y se expresa entonces en esas elecciones. Entonces, en un momento un partido puede llegar a controlar el Senado, como ocurre en Estados Unidos, otro la Cámara Baja, pero son elecciones separadas. Entonces, ¿qué ocurre con las municipales? Que son 158 elecciones distintas aquí. Las presidenciales son elecciones nacionales. Entonces, en ese caso, siempre es conveniente separar las municipales de las presidenciales y congresuales, porque da la oportunidad de que un partido pueda tener una buena representación municipal, por ejemplo, o una buena representación, que aquí no se haría así, pero que en otra democracia funciona, en el Congreso. Entonces, y tener la presidencia. Entonces ahí se produce lo que el sistema norteamericano llama el equilibrio de los poderes. Entonces, por eso yo estoy en desacuerdo con la unificación. Yo creo que hay que volver a lo que nunca debió cambiarse, a lo que no debió cambiarse en el 10, que son las elecciones separadas de medio término, porque eso dio buen resultado. De todas formas, el resultado de 3 meses es que ya mayo está prácticamente definido. Ahí voy al terreno, porque esa será una discusión producto de los resultados obtenidos el pasado 18 de febrero, que la comunidad política, más los aportes de la sociedad civil y de los entes juristas y demás, habrán de ponderar si se produce un cambio. Pero estamos, como usted puso hoy en su tweet, a 73 días, a solo 73 días de las elecciones, ¿podrán el PLD y la Fuerza del Pueblo impedir que Luis Abinader obtenga más del 60% de los votos? ¿Está usted convencido de eso, doctor? ¿Y dónde usted fundamenta esa afirmación? Mire, precisamente
que faltan 73 días. Ajá. ¿Qué puede cambiar en 73 días? Que es lo que yo he criticado del sistema que separa las municipales de las presidenciales por 3 meses. Esa es la esencia. El PRM y sus aliados... Es decir, que siempre en esta dinámica, febrero determinará mayo, es lo que usted quiere decir. Incide si la diferencia es muy amplia en el resultado. Si la diferencia es que un partido sacó un 40%, el otro sacó un 45%, uno sacó 20 y pico. 70 alcaldías, el otro sacó 77, 80. Ahí no, está dividido. Ahí no se sabe. Ahí te dicen, no bueno. Esa fue mi hipótesis en un artículo sí. que yo escribí. Bueno, yo decía ahí eso. es así. Entonces, ¿qué ocurre? Pero si la diferencia es que el PRM, el partido de Luis Abinader, obtuvo un 60% con los aliados, te va a dar más de un 60%, porque a eso se le va a agregar el hecho de que ya hay una percepción de triunfo amplio, y ese 60 va a crecer mucho más. Entonces, esa es la razón por la que no conviene que estén tan cerca. Bueno, pero en este caso le conviene al PRM. Bueno, al PRM, pero no siempre. Por ahora, ¿eh? Pero yo no analizo las cosas. Yo sé por la coyuntura del una momento, coyuntura. ya, Entonces, entendí. ¿qué ocurre? Por ejemplo, dice la oposición, en una situación desesperada de justificación de los resultados catastróficos de febrero, para Fuerza del Pueblo mucho más, y para el PLD, que es agridulce, el PLD lo celebró por debajo, y sobre todo el presidente Medina, por el resultado que lo coloca en un segundo lugar, bastante sólido en las municipales. Pero catastrófico para Fuerza del Pueblo, que es el que se proyecta por la figura del presidente Fernández, como el que competiría con Luis, pero una competencia lejana por la presidencia. Entonces, ¿qué ocurre? Entre los argumentos estuvieron el de la abstención, desesperado. Y la compra selectiva de miles de cédulas. No, pero es que eso no ocurre. La compra de cédulas es un negocio de capa perro. Hace años que eso dejó de tener efectos reales, ni siquiera en unas municipales. Son las justificaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, la abstención, que la usaron mucho. Miren, la abstención se mide como las encuestas en una democracia. Lo mismo sí, que se expresa es una proporción. Esa proporción de ese 60, como quiera, iban a votar por, si hubiera habido abstención, es más, probablemente la votación hubiera sido más alta, pero tampoco incide. Entonces, en el proceso, ¿en qué incide? En nada. La abstención no cambia nada, y se va a reflejar el 19 de mayo. Fíjense que lo estoy diciendo hoy, para que después del 19 aquí lo analicemos. Se va a reflejar con Luis, no con un 60, sino con una votación superior, por la figura de él, al margen de los resultados municipales. Perdón, Eddie, el único presidente que ha sacado más de 60% fue Danilo Medina en el 16. 62. Puntos, sí. En el 2016, en una situación de estabilidad interna, de control de la inflación, una situación internacional favorable. Pero entonces, independiente de tus argumentos que son válidos, tenemos una situación de precios, una serie de dificultades. Entonces, aún así sobrepasaría. Porque yo creo que sí, que él va a pasar el 50%, pero hay una última encuesta que lo que le dio fue 53, la más reciente de RCC ya Media. Que Luis gana en primera vuelta, está fuera de debate. Yo creo que el primero que está muy claro en eso es el presidente Fernández, y todo el mundo lo sabe eso, que la competencia... No, pero ellos dicen que ahora la competencia es diferente porque es con el León. No. Decía nuestro invitado, el doctor Radamés Jiménez, en el día de ayer, que es diferente. Mi amigo Radamés tiene que decir eso. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre hay que buscar alguna forma de mantener motivados a los miembros del partido. Eso es así, en este caso y en cualquier caso. Es normal. Ahora, la realidad te da en la cara, y entonces se expresa el día que nadie puede, el día real, el día de la verdad,
que es el día de las elecciones. Entonces, ¿cuál era la situación de Danilo en el 16? Bueno, el PLD estaba unido, aunque estaba el disgusto de Leonel Fernández por la situación que había atravesado, con la reforma constitucional de Danilo y la misma situación aquella de los temas que se le agregaron. Entonces, ¿qué ocurre? Aún con ese disgusto, el PLD estaba unido en el poder. El PRM era un partido en formación, tipo Fuerza del Pueblo ahora. Pero con la diferencia de que en poco tiempo el PRM se convirtió en un partido que se llevó el 95%, 93% de los PRMistas, de los miembros del PRM. Estamos hablando del PRD. Del PRD. El PRM se llevó sobre el 90% en poquito tiempo. No ocurrió así con el caso del presidente Fernández, que ha estado luchando, pero el PLD se mantiene fuerte y queda en segundo lugar en las municipales. Es decir, eran situaciones distintas. El PLD y Fuerza del Pueblo están separados, aunque por una alianza desesperada e ilógica se unieron. Entonces, en ese escenario, Danilo Medina, con un PRM en formación, después de una división, el PRDismo dividido, obtiene el 62, más una buena valoración que tenía su gobierno. En este caso es una coyuntura distinta, parecida en cuanto a la situación. División es derrota, unión es victoria en los procesos electorales. Entonces el PRM está monolíticamente unido. Sus dos principales líderes, el presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, son el símbolo de una unidad ejemplar. Y todo el mundo está unido alrededor de la línea que traza el partido para las elecciones. Entonces, en el caso del PLD, el PLDismo está dividido. ¿Cuánto sacó Gonzalo Castillo en las elecciones del 20? Un 37%. Más o menos eso es lo que tienen el PLD y Fuerza del Pueblo unidos ahora. Es el mismo PLDismo con un 37% en una situación bastante difícil. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Lo que Gonzalo Castillo sacó con el PLD en el 20 es más o menos lo que tiene el PLDismo en una situación más difícil con Leonel de un lado y el PLD del otro. ¿Y de dónde crece el PRM? Vamos a ver eso. Vamos a una breve pausa y continuamos porque la conversación está interesante. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Eddie Olivares, ex miembro de la Junta Central Electoral y es actualmente vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Antes de la pausa, usted hablaba que de la votación del PLD en el 2020, un 35%. 37. 37. Más o menos. Y eso es lo que sumaría, según usted, las simpatías actualmente del PLD y de la Fuerza del Pueblo. En el 2016, el Partido Revolucionario Moderno sacó un 34.98%. Pero en el 2020 llega a un 52.52% de los sufragios. ¿De dónde crece el PRM? Y entonces, ¿cómo es que se ha recompuesto ese voto hacia el partido? Sí, sigue teniendo el PR. Bueno, hay que decir también que en el 2016 el PLD sacó un 62, el PRM un 34.98. La dinámica cambió en el 2020, que uno sacó el 37 y el otro sacó un 52. Entonces, esa votación y esas simpatías, doctor, ¿cómo se redistribuyeron? El PLD con su voto será duro y el PRM un 37, pero ¿cómo crece el PRM? ¿De quién se nutre? El PLD un 37 en aquel momento porque estaba en el gobierno y de alguna manera el que gobierna se le suma
entre un 3-4% de la ventaja que te da en la etapa final de la campaña electoral ser gobierno. Pero siempre, históricamente, bordean el 33%, los partidos grandes. Si el PLD hubiese estado unido, y en este momento, en un momento difícil para el PLD, estaría bordeando el 30%, si estuviera unido. Al dividirse... Pero es menos que el 37 que tú dices. Sí, pero bordea sobre 30. Pero del 34 a 52, doctor, grande. Entonces, ¿qué ocurre del PRM, del 34 a 52, ¿cómo llega y de quién se nutre? No. Porque obviamente que de algún lado sacó eso, o se lo sacó al Reformista, o al PLD, o en el 2020 dicen que Leonel ayudó a Luis a ganar. Sí, sí. El PRMismo, en ese momento, Leonel compitió por su lado y obtuvo en el nivel presidencial un 5.6%. En el nivel municipal fue por debajo del 5% y en el nivel congresual estuvo bordeando el 5%. En el caso de Fuerza del Pueblo. En el caso del PLD, en esas elecciones obtuvo el 30, como dijimos, el 37%. El PRM era un partido en el 20 ya con 4 años de proceso de trabajo y consolidación de su estructura, que es fundamental, y la preparación de la plataforma más importante en términos del trabajo político, que es el territorio. Usted tener organismos en todo el territorio nacional. Que decíamos aquí que era lo que le iba a faltar a Fuerza del Pueblo, porque todavía no Pero que tenía. ustedes eran el PRD con otra sigla. No, exacto. Nosotros le cambiamos la D por la M, porque al final se fue todo el mundo para el PRM. Entonces, ¿qué ocurrió después? El PRD había sido un partido que se caracterizó siempre por la división, la lucha. Ahora construimos un partido unido. Ese partido tiene, por ejemplo, un presidente, José Ignacio Paliza, la secretaria Carolina Mejía. En todo este tiempo no se presenta, ustedes no han escuchado en ningún medio de comunicación una diferencia entre Paliza y Carolina. Siempre todo se hace consensuado. El partido, ustedes no han escuchado en todo este tiempo una diferencia entre Luis Abinader e Hipólito Mejía. Luis, cuando se planteó la posibilidad de que Luis fuera a la reelección, Hipólito Mejía fue el primero que le anunció su apoyo. Entonces, te ha presentado un partido unido, un buen mensaje del partido, un partido fuerte, y entonces el partido ha estado bordeando el 50% de valoración del electorado. Pero usted no me ha durante contestado, todo doctor. No, yo voy a ir a la explicación. ¿Qué ocurre? La plataforma para ganar elecciones es el partido, sobre todo elecciones municipales. Entonces, el partido es un partido unido. El electorado dominicano apoya a los partidos que están unidos y que se manejan de una manera frente a los temas nacionales, unificados. Eso ha favorecido al PRM como favoreció una vez al PLD. Entonces, hay un mensaje claro. Los partidos divididos no tienen el apoyo del pueblo. Los partidos unidos sí lo tienen en el sistema nuestro. Eso ha sido vital. Entonces, viene lo otro. Luis Abinader gana las elecciones en el momento más crítico de la peor pandemia de los últimos 100 años. Es un presidente que gana en un estado de guerra prácticamente, peor que en una guerra. Es el primer presidente en el mundo que asume el gobierno en medio del COVID. Nadie creía que iba a poder manejar la situación como lo ha hecho, porque era un presidente que no había tenido una experiencia de Estado.
resulta que las agencias internacionales, todos, calificaron su gestión en medio de la crisis como la más notable de la región. Fue la mejor gestión frente a la crisis sanitaria de la región. Eso calificado por la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, revistas científicas especializadas, todo. Sale su primera gran prueba, que era la protección de la vida de sus ciudadanos, en un momento difícil, que estaba lleno de incertidumbre, era el momento de la muerte, y conduce bien el país. Luego viene en el momento del proceso de recuperación, con los efectos de la pandemia sobre la economía, y va manejando muy bien la economía y se convierte en el primer país que abre el turismo en el mundo con su éxito. Pero viene la guerra, la amenaza de una crisis alimentaria, que ustedes recuerdan que en los Estados Unidos, Nueva York, donde viven tantos dominicanos, hubo un momento en el que no había leche para los niños, en el que no había ni siquiera pamper, no había muchos de los alimentos en los supermercados. Eso es así y está ahí. Las agencias internacionales, la televisión lo presentó en medio del COVID. En la República Dominicana los supermercados siempre estuvieron repletos de productos. Aquí no faltó nada nunca. El manejo de una de las amenazas para la inflación más grande, que eran los combustibles, en momentos de precios muy altos, también fue manejado con un subsidio que mantuvo un equilibrio en los precios. En fin, calificación del manejo de la economía del gobierno de Luis Abinader, excelente. Se habla de un milagro. Y esa fue la gestión de alguien que nadie pensó que podía manejar la crisis como lo hizo. El electorado, al margen del cuestionamiento de la oposición, que no se incorporó de una manera plena por temas electorales, el electorado comprendió eso. Y el electorado en febrero le dio un apoyo a la gestión de Luis Abinader, un apoyo a Luis Abinader. Este es un tiempo de Luis Abinader. El electorado se divorció de Leonel Fernández, de Danilo Medina, del PLDismo, y está en este momento viviendo en una relación de felicidad con Luis Abinader. En ese sentido, cuando usted dice, bueno, y esta valoración y este apoyo, y ganar 132 alcaldías, ¿por qué? Bueno, es un reconocimiento, una valoración a la gestión del compañero Luis Abinader. Eddie Olivares, pero en un minuto, tu pronóstico sobre las congresuales. En las presidenciales sobre el 60, sin lugar a dudas, sobre la base de lo que estamos diciendo. En la senaduría alrededor de 30 senadores. 30 de 32. Sí, 30. En el nivel de diputados será amplio. Claro, el sistema electoral dominicano, en lo que tiene que ver con los diputados, por las circunscripciones, un principio del derecho electoral dominicano, de la representación de las minorías, que de alguna manera están garantizadas, hace que sea más equilibrada la Cámara de Diputados. Ahí el Partido de la Liberación Dominicana probablemente obtenga más diputados que Fuerza del Pueblo, y ahí se produce un relativo equilibrio. Por supuesto, el PRM con una gran mayoría, una amplísima mayoría de los diputados. Esa es la realidad en este tiempo en el que el electorado está plenamente identificado, profundamente unido, o profundamente apoyando, profundamente en una relación de nación con el Partido Revolucionario Moderno,
y con el compañero Luis Abinader. Eddie Olivares, nos vemos antes de mayo, por favor. Sí. Muchísimas gracias, Un doctor. placer. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a conversar con la licenciada Denise Comarazami, ella es consultora técnica de comunicaciones del Banco Central y nos viene a hablar de una actividad que va para su 10ª versión.